Hola, somos el equipo 1 y vamos a hablar de vitaminas y minerales. Vamos a empezar hablando un poco sobre qué son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales son micronutrientes. Y los micronutrientes son aquellos que necesitamos en cantidades pequeñas y que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Y a diferencia de los macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, estos se encuentran en los alimentos en cantidades mucho más pequeñas. Y algunos ejemplos son la vitamina D, el zinc y el selenio, de los cuales les hablaremos un poco más adelante. Las vitaminas y los minerales son importantes desde la vida intrauterina. ¿Qué quiere decir esto? Que aportan al desarrollo del feto. Entonces es importante, por ejemplo, se habla mucho del consumo de ácido fólico para evitar malformaciones en el bebé. Y pues existe una amplia variedad de vitaminas y minerales que cumplen con diferentes funciones en nuestro cuerpo y que nos ayudan a desarrollar funciones metabólicas que son indispensables para sostener la vida. Ahora, empezaré hablando un poco sobre la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? La vitamina D es una hormona esteroide cuya deficiencia produce raquitismo y osteomalacia. ¿Qué es el raquitismo? Es una enfermedad infantil caracterizada por la falta de mineralización de los huesos y de los cartílagos ante la baja absorción del calcio, lo cual causa un ablandamiento en los huesos y también se manifiesta en síntomas como arqueamiento en las piernas de los niños por el mismo ablandamiento causado ante la baja absorción del calcio. En los adultos, esta condición se conoce como osteomalacia. Y bueno, la vitamina D existe en dos formas principales, que son la vitamina D2, también conocida como ergocalciferol, y la vitamina D3, que también se conoce como colecalciferol. También cabe mencionar que la forma activa de la vitamina D es la 1-alfa-25 dihidroxicolicalciferol. Y bueno, ¿cómo se cuantifica la vitamina D o cuál es el análisis químico de la vitamina D? Existe el examen de 25-hidroxivitamina D, el cual se realiza, que es un examen sanguíneo y es uno de los más conocidos para cuantificar la vitamina D en el cuerpo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la biosíntesis de la vitamina D3. La vitamina D3 se sintetiza a partir de la 7-dehidrocolesterol, abreviada como 7-DHC. Esta se expone a luz ultravioleta entre 290 y 315 nanómetros para formar la previtamina D3, ocurriendo un reacomodo del anillo en la posición del carbono 9 y carbono 10. Posteriormente, el calor actúa sobre la previtamina D3 formando a la vitamina D3, gracias a una isomerización que proviene de un hidrógeno que pasa del carbono 19 al carbono 9. Y bueno, hay que mencionar que la vitamina D3 es la que se genera en la piel de los mamíferos, de los animales, como nosotros, y también se le conoce como calciferol, como ya se había mencionado. Ahora, la biosíntesis de la vitamina D2. Esta se sintetiza a partir del ergosterol. La luz ultravioleta convierte el ergosterol en previtamina D2 y el calor provoca una isomerización, tal como en la vitamina D3. El calor provoca una isomerización de la previtamina D2 formando la vitamina D2. Y bueno, ya había mencionado que la vitamina D3 la producimos en la piel ante la exposición de los rayos ultravioleta, por ejemplo del sol. Y la vitamina D2 viene de fuentes de plantas como hongos y levaduras también. Y como ya había mencionado, también se conoce como ergocalciferol. Y aquí tenemos una ilustración de cómo se lleva a cabo este proceso de biosíntesis de la vitamina D2 y de vitamina D3, como había mencionado. Ahora bien, ¿cómo se metaboliza la vitamina D? Ya conocemos el proceso de biosíntesis de la vitamina D2 y la vitamina D3. Ahora queremos saber cómo es que se llega a la forma activa de la vitamina D,
que también se conoce como calcitriol. Bueno, primero, tenemos a la vitamina D3, que se forma a partir de la 7 hidrocolesterol, y a la vitamina D2 o ergocalciferol, formada a partir de plantas, de fuentes de plantas. Ahora bien, estas van a pasar hacia el hígado para pasar por una hidroxilación ante la acción de la enzima 25-hidroxilasa, formando un compuesto llamado 25-hidroxivitamina D, o también conocido como calcidiol. Después, al aproximarse al túbulo renal, este compuesto actúa la enzima conocida como 25-hidroxivitamina D 1-alfa hidroxilasa, dando paso a la formación del 1,25 dihidroxivitamina D, que ya había mencionado de antemano, que también se conoce como calcitriol, y es la forma activa de la vitamina D que conocemos. Y bien, ¿cómo se relaciona la vitamina D con las enfermedades crónico-degenerativas? Ya hablamos acerca del raquitismo y la osteomalacia. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son las enfermedades crónicas y cómo se relacionan o podrían relacionarse con una deficiencia de vitamina D en nuestro cuerpo. Algunas de estas enfermedades son obesidad, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, esclerosis múltiple, diabetes tipo 2 y también tipo 1, hipertensión, entre otras, pero principalmente estas. Y bueno, ¿qué han dicho los estudios recientes respecto a este tema de las enfermedades crónico-degenerativas y la vitamina D? Bueno, se ha encontrado que existe una relación inversa del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa con los niveles séricos de la vitamina, lo cual tiene que ver con la regulación del tejido adiposo. En otras palabras, los adipocitos expresan el receptor de la vitamina D, también conocida como BDR por sus siglas, y la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es responsable de la activación de la vitamina, lo que sustenta su papel en la regulación de la función del tejido adiposo. También se ha discutido acerca de una posible relación positiva con la sensibilidad a la insulina, lo cual podría ser benéfico para los pacientes diabéticos, ya que también se ha demostrado que un aumento en dosis de vitamina D en el cuerpo ayuda con la regulación o con el tema de la resistencia a la insulina. Sin embargo, esto no se ha demostrado concretamente, por lo que se necesitaría profundizar más acerca del tema. También se ha estudiado acerca de la inhibición de la señalización a través del elemento de respuesta ante el adenosín monofosfato, que controla a la secreción de renina, lo cual tiene que ver con un efecto antiaterogénico. También se dice que, de acuerdo con estudios, que una buena dosis o dosis adecuadas de vitamina D pueden ayudar a prevenir la proliferación celular que provoca el cáncer mediante la reducción o inhibición de la ciclina D. Y bueno, esto es algo de lo que se ha encontrado en investigación. Sin embargo, como se ha mencionado, hay estudios que necesitan llevarse a cabo de manera más profunda para llegar a conclusiones más certeras. Sin embargo, en la actualidad, pues se han logrado avances significativos en el estudio de las enfermedades crónico-degenerativas y bueno, su relación con el consumo de vitamina D o bien su deficiencia en el cuerpo, lo cual podría ser un precursor de estas enfermedades. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la producción biotecnológica o el proceso de obtención de un suplemento rico en vitamina D, lo cual, bueno, consta de 7 pasos principales.
primero tenemos el compuesto ya mencionado, que es el precursor de la vitamina D3, que es el 7-dehidrocolesterol. Aquí lo que necesitamos es una cámara con lámpara de luz ultravioleta de vapor de mercurio. Y aquí, bueno, es donde se va a reaccionar el 7-dehidrocolesterol para convertirse en previtamina D3. Y después lo que vamos a hacer es diluir con 10 mililitros de etanol, que para esto primero empezamos con 50 miligramos de 7-dehidrocolesterol. Y bueno, ya lo metemos a la cámara de reacción con la lámpara ultravioleta de mercurio, pasando por la irradiación para convertir el 7-dehidrocolesterol en previtamina D3. Después vamos a diluir en 10 mililitros de etanol y envolver la cámara en papel aluminio para poder concentrar la luz y que no se escape y que el proceso se lleve a cabo de manera más adecuada. Posteriormente vamos a aplicar luz de entre 200 y 400 nanómetros. O sea, va a ser un nuevo proceso de irradiación con luz por 15 minutos, 200 a 400 nanómetros. Y después vamos a pasar nuestro compuesto o nuestra mezcla a un matraz de fondo redondo para someterlo a un calentamiento. Después se va a evaporar el compuesto con un evaporador rotativo, esto con el fin de remover el etanol restante o el etanol que ya no se necesita y que, bueno, no queremos en nuestra mezcla. Después de esta evaporación vamos a tener una mezcla que consta de 20% de vitamina D y un 80% de dehidrocolesterol sin reaccionar. Tenemos 7-dehidrocolesterol al principio, este reacciona, se convierte en previtamina D3 con la luz ultravioleta, como ya se había mencionado. Bueno, diluimos en etanol, envolvemos para concentrar la luz y bueno, al final, después de todo esto, vamos a tener esta mezcla con vitamina D que ya reaccionó, por decirlo así, que está en un 20% y el 80% es parte del 7-dehidrocolesterol que teníamos y que no reaccionó. Y bueno, ¿qué significa esto? Que necesitamos llevar a cabo un paso de purificación. Esto se logra gracias a una cromatografía, lo cual nos permite obtener pues nuestra vitamina D en estado puro. Y bueno, de esto se pueden obtener hasta 30 miligramos de producto, lo cual pues tiene puede parecer poco, pero tiene un gran valor en el mercado y es un proceso que se lleva a cabo para obtener vitamina D y bueno, pues en un suplemento alimenticio que sea rico en este nutracéutico. Y bueno, hablando un poco sobre la situación a nivel global, sobre un panorama respecto a la deficiencia de vitamina D, aquí se presentan algunos de los países o regiones en el mundo con mayor porcentaje de población que presenta una deficiencia de vitamina D. Esto se mide de acuerdo con la cantidad o concentración en nanogramos por mililitro y para considerarse deficiencia se toma en cuenta un valor menor a 30 nanogramos por mililitro. Y bueno, los países o regiones con mayor deficiencia de vitamina D por su población, por porcentaje de población, son Australia con el 31%, Canadá con el 61%, China con el 45%, India con el 75%, Corea con el 56%, Malasia con el 74%, la región del Medio Oriente con el 90%, Mongolia con el 98%, prácticamente toda su población o casi toda su población, Nueva Zelanda con el 56%, el norte de África con un 60%, el norte de Europa con un 92% y finalmente tenemos en la lista a los Estados Unidos con un 36%. Y aquí, bueno, pues podemos notar que las regiones con mayor deficiencia de vitamina D en términos de porcentaje de población son
el Medio Oriente, Mongolia y Europa del Norte. Y bueno, cabe destacar que el Medio Oriente y Europa del Norte comprende varios países, mientras que Mongolia es, bueno, un solo país. Por lo que se podría decir que Mongolia es el país que presenta mayor deficiencia de vitamina D. Ahora, con toda la información recientemente presentada, se puede indagar en qué sucede con los países que no reciben tanta luz solar, ya que como se había mencionado anteriormente, la luz del sol es una de las principales fuentes de la vitamina D. A partir de este momento se va a discutir de forma breve qué hace la Unión Escandinava, que vive en el norte del mundo, para poder equilibrar los niveles de vitamina D con suplementos y alimentación. Y bien, se realizó un estudio en 2012 en los países nórdicos en donde se medía la cantidad recomendada de vitamina D en infantes, en niños y en adolescentes. Y de ahí en adelante una clasificación de los 18 a los 60, de los 61 a los 74, de los 75 y más, mujeres que están embarazadas o que están lactando, y se encuentra la medición o lo recomendado que se necesita a la exposición ante el sol. Y bien, se puede resaltar que las personas que necesitan más microgramos son las personas de 75 en adelante. Y bien, en esta tabla se puede apreciar las recomendaciones de suplementos de vitamina D en los países nórdicos. Tenemos recomendaciones en los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. La clasificación de la siguiente tabla está hecha en cinco categorías. Una de ellas son los adultos y la población general, otras son los infantes y los niños, la otra son adultos mayores, mujeres que están lactando o que están embarazadas y individuos que tienen una tez de color oscura. Y bien, las recomendaciones que hay para los adultos dependen si el individuo pasa tiempo en el exterior o no. En caso de que no pase tiempo en el exterior, se le recomienda que lleve una dieta que sea rica en vitamina D, sobre todo durante el invierno, y además que tome suplementos alimenticios de vitamina D. Y bien, para el caso de los niños o de los infantes, en el caso de que sea un infante, se recomienda que se integre a la fórmula la vitamina D, y en caso de que sea un niño, que coma alimentos que sean ricos en vitamina D y que tenga una exposición considerable ante la luz del sol. Y bien, igual se ha considerado gotas de hígado de bacalao, ya que estas son altas en vitamina D. En el caso de los adultos mayores, se les recomienda llevar una dieta rica en vitamina D y tomar suplementos alimenticios que estén enriquecidos con vitamina D. Es el mismo caso para las mujeres que están embarazadas o que están lactando. Una dieta rica en vitamina D y que también se tenga exposición al sol lo más posible. Y bien, para las personas que son de tez oscura no se tienen muchos datos al respecto. En la siguiente tabla tenemos que comida debe ser enriquecida o fortificada con vitamina D de acuerdo a los países escandinavos. Tanto en Dinamarca como Finlandia, Islandia y Noruega todo es voluntario, pero en Suecia es mandatorio. Esto quiere decir que tanto la leche como la margarina, como la leche agria o la sour milk, deben de estar fortificadas. Y bien, como se había mencionado anteriormente, el zinc también forma parte de los micronutrientes, por lo que se va a proceder a discutir acerca de él. Y bien, podemos determinar que el zinc es un micronutriente, como se había mencionado anteriormente, esencial para el metabolismo humano, y este cataliza
más de 100 enzimas, facilita el plegamiento de proteínas y ayuda a regular la expresión genética. Los pacientes con desnutrición, alcoholismo, enfermedad inflamatoria intestinal y síndromes de mala absorción tienen un mayor riesgo de deficiencia de zinc. Y bien, también es importante mencionar que es un elemento químico que es esencial para los seres humanos. Estimula alrededor de 300 enzimas y la mayor parte se encuentra en huesos, riñón, músculos e hígado. Y bien, el zinc, después del hierro, es el segundo oligoelemento más común que se encuentra en el cuerpo humano. Desempeña múltiples funciones en la biología humana y se prevé que esté involucrado en más del 10% de las proteínas humanas. La deficiencia del zinc se da en lugares donde hay bajo consumo de contenido animal. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, se establecieron requerimientos fisiológicos estimados de zinc absorbido por grupo, edad y sexo. Como bien se puede apreciar, en la primera columna aparece el rango de edad, en la segunda columna aparece los kilogramos, el requerimiento de miligramos sobre día, las variables que existen en las edades y de igual forma los requerimientos de consumo que tienen. Como bien se puede apreciar en la imagen, se refiere a la deficiencia de zinc a nivel mundial, un estudio realizado en 2009, donde los países más afectados se encuentran en ciertas regiones de Medio Oriente, Asia, algunos países de África, algunas partes de Centroamérica, México y Sudamérica. Sin embargo, hay ciertas partes que se desconoce la deficiencia de zinc. Es importante mencionar que la biosíntesis del zinc no existe como tal, por lo tanto no se va a incluir en esta presentación. Y bien, antes de las enfermedades crónico-degenerativas se pueden ver las siguientes afectaciones por deficiencia de zinc. Una de ellas es el hipogonadismo, otra de ellas es la pérdida de peso, las alteraciones emocionales, la dermatitis, la alopecia, la alteración de la agudeza del gusto, la ceguera nocturna, la falta de apetito, o bien el retraso de la cicatrización de heridas y niveles elevados de amoníaco en sangre. Y bien, el hipogonadismo, en el caso que sea masculino, significa que los testículos no producen suficiente cantidad de la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Y bien, en el caso de las mujeres se refiere a los óvulos. Y bien, para las enfermedades crónico-degenerativas, en primera instancia se tiene el Alzheimer. Ya que bien se ha demostrado recientemente que la deficiencia de zinc afecta la neurogénesis y aumenta la apoptosis neuronal, lo que puede provocar deficiencias en el aprendizaje y la memoria. Y bien, la homeostasis del zinc es alterada también, por lo que se sugiere como un factor de riesgo para la depresión y también la enfermedad de Alzheimer, como se había mencionado, y otros trastornos neurodegenerativos. También se encuentra la oligospermia o la oligosospermia, que hace referencia a los casos en los que el semen tiene poca calidad. Eso quiere decir que tiene una baja cantidad de espermatozoides. Y bien, es uno de los hallazgos más frecuentes en los casos de la infertilidad masculina. Y bien, para el caso de la hiperamonemia, en este caso la deficiencia de zinc altera la actividad de la glutamina sintetasa muscular. Esto conduce a la hiperoamonemia. Y bien, esta se caracteriza por tener altos niveles de amonio en la sangre. Esta puede ser muy peligrosa para cualquier individuo, pero sobre todo para los recién nacidos. Y bien, la depresión, como se había mencionado anteriormente, es una de las afectaciones crónico-degenerativas por parte de la deficiencia del zinc. Y bien, contextualizando la importancia de estos micronutrientes, es importante mencionar la relevancia que tienen hoy en día ante la pandemia de COVID-19. Desde hace tiempo, en estudios anteriores, se había demostrado que el zinc en su suplementación
en el contexto de deficiencia nutricional, ofrece muchos resultados positivos para el sistema inmunológico y específicamente la capacidad de resistir patógenos infecciosos. Y bien, en el siguiente diagrama podemos apreciar tanto los efectos positivos como los efectos dañinos del zinc ante el COVID-19, pero bien se puede apreciar que la balanza se inclina más hacia los efectos positivos, los cuales son antiinflamatorio, antioxidante, de la inducción de la metionina, actividad complementaria, la actividad de la NK. Es importante mencionar que son las células NK. También son conocidos como linfocitos granulares grandes o por su abreviación LGL. Son un tipo de linfocito citotóxico fundamental para el sistema inmunológico innato. Y bien, su papel es análogo al de las células T citotóxicas en la respuesta inmune adaptativa de los organismos que son vertebrados. Las células NK proporcionan respuestas rápidas a las células infectadas por virus y actúan aproximadamente en 3 días después de la infección y responden a la formación de tumores, por lo cual son tan importantes en el asunto del COVID-19. Y bien, como último aspecto a mencionar, el zinc también tiene la fagocitosis. Y bien, se presentan muy pocos efectos dañinos, los cuales son que el zinc puede presentar cierto nivel de toxicidad y también puede proporcionar cierta deficiencia de cobre. Y bien, de acuerdo con la revista de Healthline, el zinc se distribuye en pequeñas cantidades entre las células del cuerpo, por lo tanto, se dificulta la detección de la deficiencia de zinc a través de un simple análisis de sangre. Por lo que si un individuo necesita realizar una cuantificación, se debe de analizar su plasma sanguíneo para obtener una lectura precisa. Sin embargo, existen otras pruebas para la deficiencia de zinc. Estas incluyen una prueba de orina y un análisis de mechón de cabello para medir el contenido del zinc. Y bien, a continuación se va a discutir acerca de la producción biotecnológica del zinc. Y bien, los pasos a seguir de este estudio fueron los siguientes. El estudio es el uso de la biofortificación agronómica para aumentar las concentraciones de zinc, selenio y yodo de los cultivos alimenticios cultivados en la meseta de Loess en China. Y bien, se realizó la prueba en el sitio experimental que fue en una aldea en Yamaxuan, un condado de Jiangsu, en China, en la parte central de la meseta de Loess. Y se seleccionaron 3 campos en los ensayos debido a la única temporada de cultivo de trigo y maíz por año. Para el diseño experimental 2 ensayos se realizaron. Uno fue con la aplicación al suelo de fertilizantes tanto de zinc como de selenio y el otro donde el zinc y el selenio se aplicaron de forma foliar. Y bien, también cabe mencionar que tanto el zinc como el selenio se llevaron a cabo en cultivos alimentarios, por lo que se realizó la aplicación en la parte foliar, como ya se había mencionado. Y bien, para el ensayo de campo y la aplicación de los micronutrientes al suelo, se determinó en las siguientes plantas: el maíz de primavera, en soya, en papa, en repollo y en trigo de invierno, canola, para poder estudiar el efecto de la aplicación de los fertilizantes del suelo que ya fueron mencionados anteriormente. Y bien, para el ensayo de campo y la aplicación foliar tanto de zinc como de selenio en trigo, se realizó una comparación con un segundo experimento con el cultivo local, que funcionó como grupo control para establecer una comparación de los niveles de este. El muestreo se realizó de la siguiente forma. En el momento de la cosecha se tomaron muestras al azar de 5 plantas de maíz, soya, papa y canola de cada parcela para el análisis de los nutrientes, y se tomaron muestras al azar de trigo de 4 hileras en 1 metro de largo. Posteriormente, la concentración de selenio y zinc fue lavada en muestras de plantas de cultivos alimentarios, se secaron hasta
un peso constante a 70 grados centígrados y se almacenaron para su análisis. Las plantas restantes en cada parcela se cosecharon a mano y se pesaron para determinar la producción y el rendimiento de biomasa total, que se expresaron a peso seco a 70 grados para todos los cultivos. Posteriormente, para un análisis químico, se analizaron muestras de granos, tubérculos y hojas recolectadas en los ensayos para detectar el selenio. El selenio se detectó a través de la espectrometría de masas de plasma y después de la digestión de ácido nítrico a peróxido de hidrógeno, el zinc fue cuantificado junto con otros elementos por medio de espectrometría de emisión óptica. Para el método de cuantificación de zinc se utilizó el método de Sarcinas 1987. Y bien, para finalizar, el análisis estadístico se realizó con un software llamado PASW, edición 17, y el nivel de significancia fue de 0.05. Ahora continuamos con el selenio. El selenio es un elemento al que de hecho no le eran atribuidas ninguna función esencial para la salud humana y animal hasta la segunda mitad del siglo XX, por el margen tan pequeño que existe entre su toxicidad y su deficiencia. Siempre los estudios iban más concentrados hacia la toxicidad. El día de hoy ya se considera un micronutriente esencial para el ser humano. Se sabe que tiene funciones antioxidantes y de regulación hormonal de la tiroides. También se cree que puede tener efectos anticancerígenos, antiinflamatorios, etc. El selenio forma parte esencial del metabolismo del ser humano y de los animales a través de unas proteínas denominadas C-proteínas, algunas de las cuales tienen importantes funciones enzimáticas. Actúan bajo la forma de selenocisteína. La cisteína es un aminoácido. Como pueden ver en la figura, el selenio está sustituyendo al sulfuro. En el genoma humano se conocen 25 C-proteínas, pero hay 15 C-enzimas que ya tienen sus funciones biológicas caracterizadas. Las C-enzimas más importantes conocidas son primero 4 isoformas de la glutatión peroxidasa, que tiene actividad antioxidante, pues participa en la transformación de especies reactivas de oxígeno. También 3 isoformas de la tiorredoxina reductasa, que tiene funciones inmunológicas y también un papel en la regeneración de sistemas antioxidantes y el mantenimiento de las reacciones redox. También tenemos 3 isoformas de la iodotironina deodinasa, que se sabe que está involucrada en las funciones hormonales de la tiroides. Otras C-proteínas que se conocen son la C-proteína P, C-proteína W y 3 isoformas de la selenofosfato sintetasa. Como mencioné, una actividad muy importante que tiene el selenio es antioxidante. Esto por las enzimas glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa es una de las enzimas que participan en la transformación de especies reactivas del oxígeno. Como les comentaba, cataliza la reducción del peróxido o lipoperóxido, por lo cual actúa como agente reductor hacia el glutatión reducido. Esta enzima desempeña un papel muy importante en la defensa antioxidante y se considera uno de los principales métodos de detoxificación porque tiene localización en todos los órganos y tejidos. Bloquea la formación de radicales hidroxilos. Por toda esta actividad antioxidante se considera que el selenio tiene actividad anticancerígena. Otras propiedades que tiene el selenio es que es esencial para la fertilidad tanto masculina como femenina. En el caso de la masculina, en su presencia se ha visto mayor movilidad del esperma y mayor síntesis de testosterona. Y en la femenina se ha visto una reducción del riesgo de aborto. Es por eso que el consumo adecuado de selenio es muy importante durante el embarazo. También regula el estado anímico mediante la regulación de algunos neurotransmisores en el cerebro.
En su presencia se ha visto que se reduce la incidencia de depresión, ansiedad, confusión mental y hostilidad. También tiene función tiroidea, pues participa en la producción y regulación de la actividad de iodinasa, que promueve la conversión de la hormona tiroidea T4 a su forma activa T3. Por todas las propiedades que tiene el selenio, se considera que podría prevenir enfermedades cardiovasculares. Una de las funciones más importantes que tiene es que ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Cómo hace esto? Mediante la estimulación de producción de linfocitos T y la actividad de las células natural killer. Se ha comprobado que su presencia reduce la progresión de infecciones virales. Ahora, ¿qué cantidad sería la óptima para consumir diariamente? Sería entre 55 y 70 microgramos al día. La cantidad adecuada para una mujer embarazada sería 60 microgramos, que como pueden ver está en el límite de la cantidad óptima, en el límite máximo. La cantidad contenida en suplementos es aproximadamente o generalmente de 200 microgramos. Esto, como verán más adelante, se debe a un problema de absorción. Y la cantidad suficiente para causar toxicidad es de 900 microgramos. La deficiencia. La deficiencia no tiene una sintomatología clara mientras está pasando. Sus efectos son la aparición de enfermedades años después. De dos enfermedades que están asociadas principalmente pero a la deficiencia severa de selenio son la enfermedad de Keshan, que es una miocardiopatía infantil, y la enfermedad de Cushing-Beck, que es una osteoartritis endémica en adolescentes y preadolescentes. Se ha visto que ocurre en regiones pobres en selenio, como en algunas zonas rurales que se encuentran en China y Siberia Oriental. Más adelante igual comprenderemos cómo es que la región sea pobre en selenio provoca la deficiencia. Sin embargo, las deficiencias de selenio se dan porque limitan la expresión de una o varias enzimas. Ahora, ¿cuáles son los alimentos ricos en selenio? Se encuentra naturalmente presente en muchos. La cantidad de origen vegetal depende de la cantidad de selenio en el suelo, generalmente, en el suelo donde son cultivados. Y la cantidad de selenio en productos de origen animal depende de la cantidad de selenio que consumen esos animales. Pero se sabe que se encuentra en buena cantidad en mariscos, en huevo y otros productos lácteos, en pan y cereales, y también otros productos derivados de cereales, y también en nueces de Brasil, que de hecho estas sí contienen una alta concentración, por lo que se debe tener cuidado cuando se consume. La síntesis de la selenio-cisteína es la que ocurre en nosotros y en los animales. Como pueden ver, esta es incorporada en las proteínas durante la traducción de proteínas. Después tenemos la síntesis de selenio-metionina. En la selenio-metionina también el selenio reemplaza al sulfuro que normalmente está en la metionina. Entonces, en las plantas, del lado izquierdo tenemos la síntesis en plantas, algas marinas y también un poco se da en animales. Se adquiere porque las plantas lo absorben del suelo y también lo que puedes hacer es agregar selenio durante la germinación de semillas, es decir, al agua de remojo o al medio de cultivo, y ya dentro de la planta se transformará a selenio-cisteína o metionina principalmente. Esto en las plantas se da por la ruta de las metioninas. El compuesto es insertado en lugar del aminoácido, ya que el transfer RNA no distingue entre las dos.
Esto es en los animales, como podían ver en la síntesis anterior de la selenocisteína que se da en nosotros, empieza con un transfer RNA. Aunque exista la producción de selenio-metionina, la producción de la metionina normal no se ve afectada de manera significativa, entonces no hay problema. Y también tenemos la biosíntesis en la levadura. En este caso se siguen rutas parecidas a las del azufre, entra en forma inorgánica y es metabolizado hasta llegar a la selenometionina. Esta es importante por la producción biotecnológica que está a continuación. En la producción biotecnológica tenemos que en los suplementos podemos encontrar a los compuestos, al selenio en forma de compuestos inorgánicos. Tenemos al selenato de sodio, que es absorbido casi completamente, pero se excreta mucho en la orina, o también en forma de selenito de sodio, en el que se absorbe solo el 50%, pero es retenido de mejor forma. Y luego tenemos la obtención de selenometionina. Para esto se han probado varios sistemas de expresión, entre ellos la Pichia pastoris y el Lactococcus lactis, pero se han preferido a las levaduras como Saccharomyces porque ya están bien caracterizadas, tienen la certificación GRAS de la FDA. Entonces, lo que se hace es tomar el selenio inorgánico, ponerlo en el medio y Saccharomyces cerevisiae lo que va a hacer es acumularlo y biotransformarlo en seleniometionina. El proceso de fermentación se sugiere que se lleve a cabo en reactores fed-batch de alimentación continua porque Saccharomyces cerevisiae presenta inhibición por el sustrato, que es el selenio inorgánico. Entonces, esta sería la característica limitante de este método de obtención. Más bien de este microorganismo específicamente. Luego aquí tenemos el resto de la obtención, del bioproceso de obtención. Entonces, como pueden ver, primero tenemos la fermentación a 25 grados, en donde se va a agregar el selenito de sodio. El medio de fermentación también debe llevar glucosa a 60 gramos sobre litro y el selenio a 20 gramos sobre litro, pero esto va a ser en una dosis única que se agrega en la etapa exponencial tardía de crecimiento, porque se ha observado que es donde hay mayor aprovechamiento. Entonces, ya después de la fermentación, el cultivo se retira en la fase estacionaria, se recolecta la biomasa y se somete a centrifugación, primero para provocar la lisis de las células y para recuperar el precipitado, la fracción que contiene la seleniometionina. Luego tenemos una pasteurización para eliminar restos de la levadura porque podrían inferir con el tiempo de vida del suplemento. Luego se seca y ya finalmente se encapsula. La técnica de determinación de selenio que se muestra aquí fue obtenida por de Asmundia en el 2014 y ella afirma que la técnica propuesta es selectiva y específica y presenta una buena linealidad en el rango de concentraciones estudiadas. Ella también realizó ensayos de repetitividad y reproducibilidad y observó que los resultados obtenidos tenían baja dispersión, por lo que el método es preciso. Se comienza con el lavado de tus muestras con agua corriente y agua desionizada. Luego se seca la muestra, se muele y se pesa, se añade a una mezcla ácida, se calienta, se deja enfriar, luego se añade ácido clorhídrico y se calienta de nuevo. El propósito de estos pasos es reducir al selenio a selenio 4. Luego se filtra y se transfiere a un matraz y se enrasa con agua bidestilada. Por último, ya se realiza tu curva estándar con espectrofetómetro
a 560 nanómetros. Entonces es una espectrofotometría en materia seca. Luego, ¿qué relación se observa entre el selenio y el COVID-19? Primero tenemos esta afirmación de Pae y Kim, realizada en el 2020, en el que afirman que la deficiencia de selenio puede ser un factor de riesgo para la mortalidad en el COVID-19. ¿Cómo fue que concluyeron esto? Realizaron un estudio transversal y citan a varios estudios en los que se demuestra esto. Por ejemplo, uno realizado en Alemania mostró que el nivel sérico de selenio era significativamente más alto en los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 en comparación con los pacientes que fallecieron con COVID-19. También otro estudio que citan es en China, donde se determinó que la tasa de recuperación de COVID-19 está asociada de manera significativa con los niveles de selenio en pacientes. También indican que hay estudios en ratones en los que la deficiencia de selenio les provocaba que desarrollaran una patología pulmonar más grave debido a la infección por virus como el de la influenza, a comparación de los ratones que tenían suficiente selenio, donde la patología no fue tan grave. Tenemos también otro estudio por Marek y Bogoslav, igualmente en 2020, en el que se afirma que la suplementación con selenio podría tener un efecto importante en la prevención del COVID-19. Ellos proponen esto porque el selenito de sodio puede oxidar los grupos tiol en la proteína disulfuro isomerasa del virus. Es decir, esta oxidación hace que el virus sea incapaz de entrar a la célula. Y por lo tanto, ellos creen que este compuesto puede potencialmente usarse en la batalla que tenemos contra la epidemia del coronavirus. Y bien, como conclusión, la presencia de los micronutrientes, como lo son las vitaminas y los minerales en el cuerpo humano, es necesario y garantiza un estado general de salud y bienestar. Tienen un rol fundamental en muchos procesos biológicos y por lo tanto su ausencia jugará un papel negativo en nuestra calidad de vida.